Muy buenas tardes, profesores y compañeros. En este momento, el seminario número 1, que va a estar presentado por mi persona Bill Smith y mi compañera Lorena Palacio, que vamos a abarcar el tema acerca de los trastornos en la primera y segunda mitad del embarazo. Como frase alusiva al tema, o la frase que queremos mencionar para dar inicio al tema es: la observación indica cómo está el paciente. La reflexión indica qué hay que hacer. La destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Vamos a poder ver que a lo largo del tema vamos a ver que es muy importante que como profesionales o estudiantes, como futuros profesionales, vamos a tener que poder desarrollar, por ejemplo, el sentido de la vista, ir un poco más allá de observar, sino que reflexionar, que va a ser muy importante en los momentos que atendamos a una mujer que esté en el periodo de gestación. Como mencionamos, vamos a hablar acerca de los trastornos en la primera y la segunda mitad del embarazo. Como introducción, podemos mencionar que si bien la mayoría de los embarazos y los partos transcurren sin complicaciones, hay siempre riesgos potenciales. Algunas mujeres experimentan problemas de salud durante el embarazo. Estas complicaciones pueden afectar la salud de la madre, la salud del feto o la de ambos. Incluso la mujer que estaba sana antes de quedar embarazada puede tener complicaciones. Tenemos aquí el objetivo general, que es desarrollar las diferentes complicaciones o trastornos obstétricos de la primera y la segunda mitad del embarazo. Y como objetivos específicos tenemos definir los trastornos de la primera y segunda mitad del embarazo, identificar los factores predisponentes en cada uno de los trastornos de la primera y segunda mitad del embarazo, mencionar los diagnósticos y tratamientos de cada uno de los trastornos y mencionar algunos objetivos e implicaciones de enfermería. El contenido que vamos a tratar en la siguiente presentación, como el punto número 1, es el concepto de embarazo, el concepto de trastorno o complicaciones del embarazo, trastornos en la primera mitad del embarazo y trastornos en la segunda mitad del embarazo, y culminaremos con las reflexiones personales. Iniciamos entonces con lo que es el concepto de embarazo, que el concepto de embarazo no es más que es el periodo de tiempo comprendido que va desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta el momento del parto. Eso es entonces lo que nosotros entendemos como concepto de embarazo. Tenemos entonces lo que es el concepto de trastorno del embarazo, trastornos durante el embarazo, podríamos decir, que es cuando se presenta algún problema asociado al embarazo o a consecuencia de alguna enfermedad previa de la madre. A continuación, mi compañera va a hablar acerca de los trastornos en la primera mitad del embarazo. Los trastornos en la primera mitad del embarazo incluyen lo que serían los sangrados de la primera mitad del embarazo. Antes que todo, le voy a definir qué es una hemorragia obstétrica o sangrado. La hemorragia obstétrica no es más que la pérdida de más de 500 mililitros de sangre en el momento, y se considera una de las causas frecuentes y potencialmente grave en urgencias. Esto puede llevar hasta un shock hipovolémico y la muerte de la mujer y del producto. Los sangrados en la primera mitad del embarazo son una de las causas de morbilidad y mortalidad materna, lo cual en esta sección se va a hablar acerca del aborto, el embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Primer punto, el aborto. El aborto se denomina como la expulsión o extracción del producto durante las primeras 22 semanas o cuando este pese menos de 500 gramos. Entre los signos y síntomas que podemos encontrar en el aborto sería sangrado vaginal, material tisular o forma de coágulo que se expulsa por la vagina. También tenemos los dolores abdominales, dolores menstruales. Etapas o formas clínicas del aborto.
Entre ellas tenemos amenaza de aborto, aborto en evolución eminente, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto completo, aborto diferido, aborto habitual o recurrente y aborto séptico. Primero es el aborto, amenaza de aborto. Podemos observar la imagen. La primera imagen dice amenaza de aborto. Esta se da la aparición entre las primeras 22 semanas con escaso sangrado. Aquí se da lo que sería el dolor pélvico por contractilidad uterina. Y esta es una de las etapas, la única etapa reversible en este caso. El siguiente sería el aborto en evolución inminente. Esta se caracteriza por contracciones dolorosas, progresivas e intermitentes. Aquí se dan modificaciones cervicales y se da lo que serían las hemorragias de origen intrauterino. Aborto inevitable. Podemos también observar al lado de lo que sería la imagen de amenaza de aborto, está lo que es el aborto inevitable. Más que todo, el aborto inevitable se da con todas las características que mencioné anteriormente y también lo que sería la salida del líquido amniótico. Siguiente es el aborto incompleto. El aborto incompleto, como bien la palabra lo dice, es la expulsión parcial del tejido ovular o del embrión. El aborto completo ya es la expulsión total del tejido ovular y del embrión. El aborto diferido es cuando hay una disminución de crecimiento, ya hay pérdida de vitalidad fetal y hay ausencia del embrión. La siguiente etapa es el aborto habitual o recurrente, es cuando hay abortos, o sea, los embarazos y una pérdida de embarazo consecutivos en ella. El aborto séptico, como bien mencioné, es la infección del útero y se dice que se da en las diferentes formas clínicas, sin embargo, se da más cuando es un aborto provocado. Podemos observar en la imagen que está al ladito, es el aborto séptico. Clasificación del aborto. Puede darse en aborto espontáneo o aborto inducido provocado. El aborto espontáneo no es más que la interrupción del embarazo o de la gestación durante las primeras 22 semanas sin que ésta ha sido mediado, ya sea por intervenciones médicas o quirúrgicas. Y el aborto inducido o provocado es la intervención ya voluntaria, que son mediados ya sea por intervenciones tanto quirúrgicas o médicas, por ejemplo, a través de medicamentos. El aborto inducido o provocado puede ser de la siguiente: aborto por indicación médica o aborto terapéutico, aborto por indicación legal, aborto criminal y aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo. El primero que es el aborto por indicación médica o aborto terapéutico es aquella que se da por razones médicas, en donde el doctor, en este caso, determina que el embarazo puede llegar a ser peligroso para la madre, incluso para el producto. El aborto por indicación legal, esta se da por razones ya sea de violación y ocurre en las primeras 8 semanas. El aborto criminal es cuando no hay ni siquiera por razones ni médicas ni legales se dan este tipo de aborto. Y el aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo es aquella que se realiza donde las condiciones no son óptimas para llevar a cabo el procedimiento y cuando las personas que realizan este procedimiento no tienen las habilidades pertinentes o competentes para llevarla a cabo. La etiología del aborto. La etiología son las siguientes: factores fetales, factores placentarios y factores maternos. Entre los factores fetales tenemos lo siguiente: desarrollo embrionario defectuoso, hay una mala implantación ovular, también hay un rechazo del cigoto por el endometrio y anomalías cromosómicas. Factores placentarios. Aquí se da lo que es la separación prematura de la placenta normincerta, o sea, hay un desprendimiento de la placenta en condiciones normales. Factores maternos. Aquí se da lo que es la malnutrición grave, desnutrición sumamente grave, o si la madre tiene infección, anomalía en el aparato reproductor,
si tiene problemas endocrinos y también si consume sustancias o altos consumos de bebidas alcohólicas y drogas. Diagnóstico. En esta lo voy a separar por secciones en cuanto a las etapas o las formas clínicas del aborto. Primero, la amenaza de aborto. En ella se da lo que sería la amenorrea secundaria, no tiene dilatación cervical evidente, hay sangrado de magnitud variable, tiene la prueba inmunológica de embarazo positiva. En cuanto al embarazo, el aborto, o en evolución inminente, se da lo que sería la expulsión inminente del tejido ovular. Aquí sí hay dilatación cervical ostensible, es decir, a simple vista hay dolor tipo cólico. El aborto inevitable se ve lo que es el volumen uterino igual o menor a lo esperado por amenorrea. Hay una hemorragia abundante y ruptura de membranas con pérdidas de líquido amniótico. En el aborto incompleto, como bien mencioné anteriormente, es la expulsión parcial del producto. El aborto completo ya es una expulsión completa del producto. Hay una disminución del sangrado y hay dolor. Es frecuente lo que sería el cierre de orificio cervical. El aborto diferido es aquí tiene lo que es el volumen uterino menor que amenorrea. Hay una ausencia de la vitalidad ovular y no hay modificaciones cervicales. En cuanto al aborto habitual o recurrente, aquí hay una expulsión ya completa del producto de la concepción y hay una disminución del sangrado y del dolor. Papel de enfermería. El objetivo de enfermería en el aborto sería detectar los signos y síntomas tempranos de las complicaciones potenciales. Colaborar en la estabilización de este paciente, de la madre en este caso. Valorización o valoración. La valoración aquí sería de los signos y síntomas del shock hipovolémico. Como bien mencioné al inicio, el sangrado lleva a cabo lo que sería el shock hipovolémico y puede llevar a la muerte de la madre. Valoración de signos y síntomas del aborto, valoración del dolor que presenta la madre, valoración de los antecedentes personales y familiares, valoración del estado tanto emocional y general de la madre. Segundo, es el embarazo ectópico. Es más que todo se trata del embarazo en donde se implanta fuera de la cavidad uterina. Los factores de riesgo en este embarazo ectópico son los siguientes. Historia de embarazo ectópico. Si tiene patología tubárica, si tiene infertilidad, si tiene varios compañeros sexuales, si tiene cirugía previa, si es fumadora, entre otras, o incluso infecciones genitales previas. Entre los signos y síntomas del embarazo ectópico son los siguientes. La metrorragia, escasa de sangre oscura, tiene dolor, tiene hipotensión, tiene síntomas iniciales de un embarazo como las náuseas, dolor tipo cólico o sin sangrado. Podemos observar en la imagen, este es un embarazo ectópico donde es que se ve implantación del óvulo ya sea en la parte del ovario, de las trompas y no exactamente en la cavidad uterina. Clasificación del embarazo ectópico. Esta se divide en dos grupos, el uterino y el extrauterino. El uterino está la cervical y en cuello, cuerno rudimentario. Y la extrauterina está la abdominal, el ovárico y el tubárico. El tubárico, más que todo, es más frecuente en lo que serían las trompas de falopio, el 95% que hace todos los embarazos ectópicos. Podemos observar en la imagen el embarazo ectópico ísmico, el embarazo ectópico cornual, el embarazo tubárico, que es el 95% aquí en la trompa de falopio, el embarazo ectópico ovárico, que se implanta en el ovario, y aquí hay una implantación correcta, que es en la cavidad uterina, como pueden, cavidad uterina, como bien se puede observar, apreciar en la imagen. Entre las pruebas diagnósticas de embarazo ectópico son las siguientes, que es una de las primeras líneas, que es el ultrasonido transvaginal, líquido libre en fondo de saco. También está el aumento del flujo tubárico por Doppler y el análisis clínico y exploración clínica de la mujer, que se le realiza en la mujer. Tratamiento para el embarazo ectópico. Aquí se dan dos formas, tanto tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico, aquí incluye lo que sería la administración del carbopros, que no es más que un material sintético de las prostaglandinas, el cloruro de potasio y el metotrexato.
Las mujeres o las mujeres que pueden llevar a cabo el tratamiento médico tienen que estar hemodinámicamente estable, tienen que llevar el embarazo ectópico conservado, entre otros. Entre las contraindicaciones tenemos la lactancia. Si está en lactancia materna, no se puede llevar a cabo. Si sufre de alcoholismo, tampoco. Si tiene alcoholismo, si bebe mucho alcohol, no puede llevar a cabo este procedimiento o este tratamiento médico. Si tiene enfermedad alcohólica hepática, si tiene una enfermedad hepática crónica, una enfermedad pulmonar activa. En cuanto a las contraindicaciones relativas, es cuando si tiene saco gestacional mayor de 3.5 no se puede llevar a cabo el tratamiento médico y bueno, tiene que llevar el tratamiento quirúrgico, aunque la mayoría de las mujeres optan por el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico tenemos dos. Tenemos la salpingocostomía y la salpingectomía. Son dos cirugías laparoscópicas utilizadas para tratar estos embarazos ectópicos. La diferencia de estos dos tratamientos es que la salpingostomía, más que todo, extrae el óvulo fecundado, le hacen la sutura y mantiene la integridad de las trompas de falopio. En cuanto a la salpingectomía, ahí sí hay se extirpa las trompas de falopio. Podemos observar en la imagen, más claro, llevan a cabo un tratamiento quirúrgico. Como tercera, uno de los trastornos, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Esta se define como tumores derivados del trofoblasto, motivo por el cual va a tener las mismas propiedades fisiológicas del trofoblástico. Podemos observar en la imagen, se dice que las células anormales se van originando donde debía convertirse en lo que sería la placenta, ya que el trofoblasto produce lo que es la hormona para desarrollar lo que es la placenta. Entre los factores de riesgo de la enfermedad trofoblástica tenemos lo siguiente: si tiene edad maternal mayor de 40 años, incluso menor de 15 años. Antecedentes de mola o embarazo gemelar, que después, posteriormente, se le va a explicar de qué significa el embarazo molar. También está la raza, factores socioeconómicos, factores genéticos o ambientales. Signos y síntomas de esta enfermedad trofoblástica gestacional. Está lo que es la hemorragia, útero blando, ausencia de movimientos fetales, la hiperemesis, que es la náusea y vómito, y espasmos abdominales. Clasificación de las enfermedades trofoblásticas gestacional. Esta abarca tumores interrelacionados que incluye lo siguiente: mola hidatiforme o embarazo molar, tumor trofoblástica del sitio placentario y cariocarcinoma. El primero, que es el mola hidatiforme o embarazo molar. Es la variedad anatoma patológica que más se observa en el embarazo. Entre ellas se divide mola completa, mola incompleta y mola invasiva. La mola completa es una de las más frecuentes entre las tres que mencioné y tiene mayor capacidad de malignización, es decir, es más maligno, el tumor es más maligno. Hay una proliferación difusa que generalmente va desde el cito del cito hasta el sincitio trofoblasto. La mola incompleta, aquí solo se degenera una parte de la placenta, por eso se le dice incompleta, con vellosidades normales y anómalas, a diferencia de la mola completa. Aquí sí hay vellosidades coriales con forma de vesículas. Y en la mola incompleta, aquí solamente tiene el material genético, tiene material genético de ambos. Sin embargo, la completa solamente tiene el paterno. Mola invasiva. Aquí siempre se invade lo que es la cavidad uterina y en otras estructuras vecinas. Sin embargo, se conserva la cavidad. El tumor trofoblástico del sitio placentario. Ocupa el lugar donde estuvo el inserto o el lecho placentario. Aquí se da la metástasis tardía y tiene mayor resistencia a tratamientos quimioterapéuticos. Los coriocarcinomas, el 50% de los casos aparecen en mujeres que ya han tenido embarazo molar. Es un tumor maligno derivado tanto del cito como el de sincitio trofoblástico. Podemos observar en la imagen
donde que está el trofoblasto, que es las células que forman el embrión. Está en esa área, si se van formando células anormales, se da lo que sería esta enfermedad. Laboratorio de la enfermedad trofoblástica gestacional. Está los laboratorios de rutina, las pruebas de coagulación, las transaminasas, pruebas de función tiroidea y la ultrasonografía, que es una de las primeras líneas. En cuanto al tratamiento, más que todo es la expulsión, la evacuación del grado aspirativo de este tumor en este caso. También se da lo que sería el seguimiento ambulatorio del mismo o de la paciente. Tratamiento, aquí vemos la dilatación y el legrado. Se dice legrado porque se utiliza el alegra, donde se va a extirpar o se va a sacar lo que sería el tejido anormal, por eso se legra. Se saca ese material anormal donde ahí está el material o el tejido anormal. Buenas tardes nuevamente, profesores y compañeros. En este momento vamos a seguir ahora con los trastornos en la segunda mitad del embarazo. Estas van a estar comprendidas por las hemorragias o sangrados del segundo trimestre. En esta sección vamos a hablar acerca de la placenta previa y el desprendimiento de placenta normoinserta. Ambas son patologías que son causantes de morbilidad y mortalidad materna y además son una importante causa de prematurez. Hoy en día, a pesar de que existe una diversidad de manuales acerca de procedimientos acerca de estas anormalidades, estas se presentan como una de las terceras causas de muerte materna en la actualidad. Vamos a hablar entonces de lo que es de la placenta previa. Como nosotros sabemos, la ubicación normal de la placenta es en el fondo del útero, debe estar en el fondo del útero. Ahora, para poder explicar lo que es la placenta previa, podemos decir que es la ubicación o implantación anormal de la placenta. Esta puede cubrir parcial o totalmente el orificio interno del cuello uterino. Esta puede ser clasificada de 4 maneras, como pueden ver en esta esquina. Está la placenta previa total, que es la primera imagen que se presenta aquí. ¿Cuándo es? Cuando la placenta cubre totalmente el orificio interno del cuello uterino. Tenemos la placenta parcial, la misma palabra lo dice, la placenta cubre parcialmente el orificio interno del cuello uterino. Eso puede decir, como podríamos decir que la mitad, digámoslo así, la mitad. Tenemos la placenta previa marginal, que es aquella, que es esta que está acá en el centro. Es aquella que se presenta en el margen del orificio interno del cuello uterino. Y tenemos la placenta previa lateral o baja, que es aquella que se encuentra, digámoslo así, a 10 centímetros. Dice algunas literaturas, otras dicen a 2 centímetros, 2.5 centímetros del margen del orificio interno del cuello uterino. Entonces así vimos que esta es la clasificación de la placenta previa. Tenemos entonces los factores de riesgo de la placenta previa. Como podemos ver en el inicio tenemos lo que es los límites de edad. Puede ser a gestantes mayores de 35 años como gestantes menores de 15 años de edad. La multiparidad también puede ser 1, la placenta previa anterior, cesáreas anteriores, legrados uterinos, raza no caucásica y el tabaquismo son factores de riesgo para que se pueda padecer de placenta previa. Los diagnósticos puede ser a través de la historia clínica o de forma clínica, como esta súbita, es una aparición súbita e indolora de la hemorragia, que tiene una apariencia roja clara y esta se presenta en el segundo o tercer trimestre del embarazo. También la ausencia del dolor y de las contracciones uterinas. También otra forma de diagnosticarlas puede ser la exploración física y el diagnóstico diferencial. Seguimos entonces con los laboratorios.
Los laboratorios que se le pueden realizar a la gestante con placenta previa puede ser un hemograma y clasificación sanguínea, ya que como sabemos, esta va a necesitar, digámoslo así, transfusiones de sangre. Vamos a necesitar también, como la prueba diagnóstica de primera línea o laboratorio que se le realiza es la ultrasonografía transabdominal. El tratamiento va a depender de las condiciones que se presenten o situaciones que se puedan presentar. Como tenemos el tipo de placenta previa, la condición general de la madre, la cantidad de tiempo y sangrado que se presenta, el estado hemodinámico, el grado de anemia, la viabilidad fetal, el tipo de presentación y situación fetal y la paridad de la mujer. También el tratamiento va a depender del grado de hemorragia que presente la paciente. Si la paciente presenta una hemorragia grave más cambios hemodinámicos elevados, sin importar la edad gestacional, y cuando decimos cambio hemodinámico estamos hablando de taquicardia, hipotensión, hipertensión. Sin importar la edad gestacional se va a realizar una cesárea de urgencia. Si después de esto no se logra lo que es una miostasis, se va a utilizar lo que son métodos o técnicas conservadoras. De no lograrlo, a pesar de esto, se va a realizar lo que es una esterectomía. Si lamentablemente el feto muere, se va a inducir lo que es un parto vaginal, salvo que el orificio del cuello uterino interno pues esté completamente, digámoslo así, bloqueado. Ahora, si la hemorragia es leve y no se presentan cambios hemodinámicos, digamos así, de magnitud, se va lo que es a favorecer lo que es la maduración pulmonar del feto, ya que la principal amenaza del feto es su prematurez. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, en gestantes que ya van de 24 a 34 semanas, se puede utilizar cualquiera de los métodos. Puede utilizar dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, esas serían 4 dosis. O betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, esas serían 2 dosis. Porque como se los mencioné ya, el objetivo principal de el tratamiento es favorecer o llevar al feto al mayor grado de madurez pulmonar que se pueda, hasta que, digámoslo así, hasta que ya no se encuentre comprometida la vida tanto del feto como de la madre. Seguimos con el desprendimiento de placenta normoinserta. Esta ocurre alrededor después de las 20 semanas. Es la separación, se define como la separación de la placenta que se encuentra normalmente inserta antes del tercer estadio del parto y que ocurre luego de las 20 semanas, como ya habíamos mencionado. Esto podemos ver que el desprendimiento de placenta normoinserta se puede clasificar en grado 1, grado 2 o grado 3. Cuando hablamos de grado 1, estamos hablando de una separación de alrededor del 30%. La sintomatología es escasa, se presenta poca hemorragia, coágulos, o sea, poca hemorragia y coágulos y no hay dolor abdominal, o sea, el dolor abdominal no hay o es leve. En el estadio 2 o grado 2 es cuando la separación va más a partir del 30 al 50%. Ahora sí se presenta un dolor agudo en el abdomen. El estado materno se encuentra comprometido. También hay gran probabilidad de muerte fetal y se encuentra la hipertermia uterina también. Cuando hablamos de un grado 3, en el 100% de los casos casi se presenta muerte fetal. El útero leñoso, está la anemia severa y la policistolia. Entonces, vamos a ver algunos factores de riesgo para lo que es el desprendimiento de placenta normoinserta. Algunos de los factores de riesgo es traumatismos externos, algún accidente, algún golpe, síndromes hipertensivos o preeclampsia, disminución brusca del volumen intrauterino. También podemos mencionar que uno de los factores de riesgo es un cordón umbilical extremadamente corto. También aquí es muy importante mencionar que
El uso de drogas como tabaco, cocaína, también un factor de riesgo. Y al igual que en la patología anterior, los límites de edad son factores de riesgo muy importantes. Mayores de 35 años, menores de 15 años, también la multiparidad es un factor de riesgo muy importante en el desprendimiento de placenta normoinserta. El diagnóstico también es de una manera clínica. Como vimos en la patología anterior, una de las clínicas era que se presentaba una hemorragia de un color rojo claro, brillante. En esta patología o en este caso se presenta una hemorragia con una, digamos así, sangre de color oscuro. Aquí sí se presenta dolor, como decimos acá, es decir, tiene un inicio súbito de sangrado transvaginal de color oscuro y un dolor abdominal constante asociado a actividad uterina y disminución de los movimientos fetales, aunque en un 20% de los casos no se da sangrado transvaginal. Seguimos entonces. Vamos a hablar ahora acerca del tratamiento, que este depende también en gran medida de la situación que se presente. Sin embargo, el tratamiento se centra en terminar la gestación lo antes posible, ya que un desprendimiento de placenta pone en riesgo la vida tanto del feto como de la madre, ya que sabemos que una de las funciones de la placenta o este órgano es esa conexión o esa comunicación entre la madre y el feto. Si se da este desprendimiento y no hay esta comunicación, entonces está en peligro la vida tanto de la madre como del feto. Como vemos aquí en los tratamientos se debe tomar en cuenta el estado materno y el estado fetal. Si la mujer no presenta compromiso fetal o de ella, se puede intentar parto vaginal, siempre monitorizando el feto y a la madre. Se ha comprobado que el tiempo de la extracción del feto marca gran diferencia en su pronóstico. Ahora, vamos a hablar acerca de a mencionar algunas complicaciones que se pueden presentar del desprendimiento de la placenta normoinserta. Está aquí la de el SID, el shock materno, la insuficiencia renal aguda, el parto pretérmino, la necrosis de la hipófisis y la muerte materna y fetal y el útero de Kaufman-Liebig. En una paciente embarazada podemos tener diferentes complicaciones y depende del trimestre en el cual se encuentra su gestación. En el primer trimestre presentamos principalmente amenazas de aborto. En el segundo trimestre podemos presentar contracciones seguidas o riesgos de que mi bebé se quiera venir antes de tiempo y también se puede romper la bolsita. Y una complicación también muy importante es la preeclampsia, que es la elevación de la presión arterial. Regularmente esta se puede presentar a partir de la semana 32 hasta el final de mi embarazo. Para nosotros detectar si estoy presentando alguna complicación en el embarazo, es importante estar vigilando 4 datos de alarma. Siempre les digo a mis pacientes, existen 4 datos de alarma. Mi bebé se está moviendo, no tengo sangrado por la vagina, no tengo salida de líquido, mucha agüita que traspase toda mi ropa y no traigo coliquitos o contracciones seguidas. Principalmente, si es que vigilo estos 4 datos, voy a detectar oportunamente que algo está pasando con mi embarazo para poder acudir inmediatamente a revisión y poder evitar riesgos para mi bebé. Las complicaciones más comunes del embarazo en el primer trimestre es la amenaza de aborto, que principalmente se debe al desprendimiento de un pedacito del saquito de mi bebé. Las complicaciones del segundo trimestre más frecuentes son la amenaza de parto pretérmino, que consiste en que yo presento contracciones seguidas antes del término de mi embarazo o la ruptura prematura de membranas. Los tratamientos que utilizamos para resolver las complicaciones del embarazo dependen de la complicación que estamos tratando. Principalmente en las amenazas de parto pretérmino, las pacientes deben de estar en reposo y utilizamos medicamentos que relajen a la matriz y que ayuden para que el saquito del bebé se vuelva a pegar muy bien en la matriz.
Con respecto a las complicaciones del segundo trimestre, como son las contracciones, también utilizamos medicamentos que inhiben esas contracciones o que relajan a la matriz y los podemos dar tanto tomados como por vía intravenosa. Como reflexión, quiero empezar recordando pues que este trabajo o la labor del profesional de enfermería no inicia desde que se lleva a cabo la fecundación o digamos así el embarazo en la mujer, sino inicia desde antes, podríamos decirlo así, desde la planificación familiar. ¿Por qué? Porque en realidad, sin importar el estadio en el que se encuentre la embarazada o la gestante, el objetivo principal o labor principal de tanto los profesionales actualmente de la salud como de nosotros, futuros profesionales, es el de promocionar y prevenir, para prevenir todos estos trastornos que nosotros hemos mencionado. Para poder prevenirlo de una manera más segura o que la paciente pueda ella tener en sus manos el control de poder disminuir estos riesgos, nosotros debemos poder haber hecho esta intervención desde la planificación familiar para que ésta pudiera tomar todas las medidas necesarias para seguir o llevar ese embarazo de la mejor manera. Sin embargo, si nosotros no pudimos llegar en ese momento y la paciente llega con este tipo de patología, nosotros ahora debemos estar completamente preparados para poder ser competentes y para poder de una u otra manera aportar de nosotros para poder que la paciente pueda llevar a cabo este proceso de gestación lo más saludable posible a llevar a la terminación. Mencionó la compañera Loraina, quizá no sea nuestro fuerte, quizá muchos no nos vayamos a especializar en obstetricia, sin embargo es importante siempre estar a la vanguardia de qué acciones, qué cuidados nosotros debemos emplear en caso de que un día nos enfrentemos a alguno de estos trastornos. Como reflexión personal final, voy a destacar que estos temas que son las complicaciones del embarazo o trastorno en la primera mitad del embarazo son muy importantes que debemos conocer nosotros como estudiantes de enfermería. Y quiero impulsar a los demás compañeros que es importante que conozcan todas estas complicaciones, conocer sus factores, cuáles son los diagnósticos, sus signos y síntomas, ya que no por el hecho que no vamos a ser especialistas obstétricas, pero en un momento dado vamos a tener este tipo de situaciones y nosotros tenemos que tener los conocimientos, la destreza para poder desarrollar este tipo de situaciones, ya que no por el hecho de que no sabemos dónde vamos en el futuro, llega X situaciones, porque como bien mencionó en cuanto a la introducción, que muchas de las mujeres tienen un embarazo normal, sin embargo hay riesgos potenciales. Y no solamente afecta al producto, sino incluso la vida de la madre, de ambas partes. Entonces, de esta manera presentamos nuestras referencias bibliográficas y le agradecemos por su atención. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas e igual responder las preguntas que le vamos a dejar en el chat. Muchas gracias.